Mi esposa exigió un matrimonio abierto, yo le entregué los papeles del divorcio. Ahora, está embarazada, y suplicando. La notificación sonó en mi teléfono a las 2:47 am, justo cuando, por fin, me estaba quedando dormido. Movimiento detectado en el timbre RIN. Supuse que, probablemente, era ese maldito mapache otra vez. El mismo que había estado aterrorizando nuestros botes de basura, durante todo el verano. Pero, algo me hizo revisar de todos modos. Tal vez, fue la forma en que Elise había estado actuando últimamente. Todas esas llamadas telefónicas secretas, y esos misteriosos eventos de networking, que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Mi nombre es Jack Dorsey, y me he pasado toda la vida arreglando cosas. Tuberías rotas, cimientos agrietados, matrimonios arruinados. Bueno, 2 de 3 no está nada mal. Soy capataz de construcción aquí, en Meebrook, Maine. Uno de esos pueblos que solían importar, cuando los aserraderos funcionaban, y que ahora simplemente existe, aferrándose a la orilla del río, como el musgo se aferra a una roca. Lo que vi en esa grabación granulada, en blanco y negro, hizo que la sangre se me helara. Luego me hirviera, y luego se me helara otra vez. Allí estaba mi esposa de 8 años, Elise, presionada contra nuestra puerta principal. Con un tipo en un traje caro. Y no estaban discutiendo, precisamente, las tendencias del mercado inmobiliario. Si entienden a lo que me refiero. Lo reconocí de inmediato. Era Brett Carmichael, el desarrollador estrella, que había estado merodeando por el pueblo durante los últimos 6 meses, comprando propiedades. Y hablando en grande sobre revitalizar la costa. Resultó que, había estado revitalizando algo más que solo bienes raíces. La marca de tiempo marcaba las 11:11 de la noche y Liz había entrado a tropezones. Alrededor de la medianoche, afirmando que había estado en una cena de agradecimiento al cliente. Que se había alargado demasiado. Su cabello estaba mojado, según ella, por la lluvia. Excepto que, no había llovido en 3 días. Me quedé allí sentado, en la oscuridad, viendo cómo mi matrimonio implosionaba. En las imágenes de seguridad de alta definición, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue congoja, eso vendría después. Esto era algo más frío, y mucho más calculador. La misma sensación que tenía, cuando miraba los planos de un edificio. Tratando de averiguar qué viga quitar, para derribar toda la estructura. Ese fue el momento en que mi matrimonio murió, le susurré a la habitación vacía. Y algo más cruel nació. Por la mañana, ya tenía un plan. El teléfono de Elise estaba en la encimera de la cocina, cargándose. Su computadora portátil estaba abierta, sobre la mesa del comedor. Todavía con su correo electrónico iniciado. Las llaves de su auto colgaban del gancho, junto a la puerta. Todo eso. El plan telefónico, el internet, los servicios de streaming, el préstamo del auto. Todo estaba a mi nombre. Mi crédito, mis cuentas, mi generosidad. Es sorprendente lo confiada que puedes llegar a ser. Cuando crees que tu marido es solo un tonto trabajador de la construcción. Que no entiende nada de tecnología. Comencé con el teléfono. Suspendí la línea. Luego, el internet. Llamé a la compañía de cable, y les dije que nos mudábamos. Netflix, Spotify, Hulu, todo cancelado. Lo del auto fue más complicado, pero yo había sido CEO firmante del préstamo. Bastó una llamada al banco, hablando sobre la actividad sospechosa. Y aceptaron congelar temporalmente la cuenta. Cuando Elise se despertó, a las 7:30, su teléfono estaba muerto. No solo sin batería, sino completamente sin servicio. Entró a la cocina, caminando en silencio, con sus pijamas de seda. Esas que, según ella, eran demasiado caras para usarlas a diario. Pero que, aparentemente, eran perfectas para engañarme. Jack, algo anda mal con mi teléfono, dijo ella, sosteniéndolo en el aire. Como si fuera un pez muerto.
Levanté la vista, alejándola de mi café y de mi periódico. Sí, todavía leo un periódico de verdad. Llámenme anticuado. Qué raro. El mío funciona bien. Luego, intentó con la computadora portátil. Sin internet. Después, agarró el control remoto del televisor, haciendo clic, frenéticamente. En aplicaciones de streaming que no respondían. ¿Qué diablos está pasando? Su voz iba subiendo, acercándose a ese chillido que soltaba, cuando las cosas no salían a su manera. Doblé mi periódico con cuidado, y tomé un largo sorbo de café. Sabes, cariño, estuve pensando en lo que dijiste anoche. Sobre querer más libertad. Y más independencia. Su rostro se puso pálido. No había dicho nada sobre libertad, la noche anterior. Apenas había balbuceado 3 palabras, antes de desmayarse. Pero las personas culpables, siempre creen que sabes mucho más, de lo que realmente sabes. Pensé que, tal vez, estabas siendo demasiado controlador, pagando todo. Manejando todas las cuentas. Así que me pregunté, ¿por qué no darte lo que quieres? Me puse de pie, y agarré mi chaqueta de trabajo. ¿Querías libertad? Pues aquí la tienes. Ella seguía allí parada, en sus pijamas caras y sosteniendo su teléfono muerto. Cuando salí por la puerta. El bar Floodlit está ubicado en la calle principal, como si fuera un confesionario. Adornado con letreros de cerveza en neón. Es el lugar a donde la gente de Meebrook va a beber, a chismear. Y a fingir que el pueblo no está muriendo lentamente, a nuestro alrededor. El dueño, el gran Jim Kowalski, ha estado sirviendo a la misma clientela, durante 20 años. Y sabe los asuntos de todos, antes incluso de que ellos mismos los sepan. Yo había estado bebiendo una cerveza lentamente, esperando a mi prima, Aaron. Cuando Tina Mars entró. Tina era la mejor amiga de Elise, y la coordinadora de dramas autoproclamada. Para la mitad de las mujeres del pueblo. Tenía ese tipo de luces rubias, que cuestan más que el alquiler de la mayoría de las personas. Y una opinión preparada, sobre absolutamente todo. Jack Dorsey, hijo de bruja, me dijo ella, deslizándose en la cabina, frente a mí. Y sin invitación alguna. ¿Qué le hiciste a Elise? Buenas noches para ti también, Tina. Te invito a una copa, ¿o solo estás aquí para alegrarme el día? Con tu brillante personalidad. Ella ignoró el sarcasmo. Ha estado llamando a todo el mundo. Llorando sobre cómo le cortaste el teléfono y el internet. Eso es maltrato emocional, ¿sabes? Me recosté en el asiento, estudiando su rostro. Tina siempre había sido una mentirosa terrible. Su ojo izquierdo temblaba, siempre que estaba nerviosa. Y ahora, le estaba temblando sin parar, como una señal de giro rota. Maltrato emocional, repetí yo. Eso es muy interesante. ¿Sabes lo que yo considero que es maltrato emocional? Descubrir que tu esposa se ha estado revolcando con un desarrollador forastero, mientras tú trabajas 60 horas a la semana. Solo para mantener la luz encendida. El temblor empeoró. No sé de qué estás hablando. Seguro que no lo sabes. Probablemente, tampoco sepas nada sobre la cabaña junto al lago. O sobre las pequeñas escapadas de fin de semana, o... Jack. La voz de Aaron cortó la conversación de tajo, como si fuera una sierra eléctrica. Mi prima había llegado, y llevaba consigo una carpeta manila, lo suficientemente gruesa como para asfixiar a un caballo. Siento llegar tarde, tuve que hacer algunas copias. Aaron Kowalski, la hija del gran Jim, tenía 35 años. Y nunca se había topado con una pelea que no estuviera dispuesta a iniciar. Ni con un secreto que no pudiera descubrir. Había heredado el bar de su padre, y el talento nato de su madre, para recopilar información. En un pueblo como Meebrook, eso la hacía mucho más peligrosa, que una herramienta cargada. Tina, dijo Erin agradablemente, mientras se acomodaba en la cabina.
¿Cómo va el negocio inmobiliario? Debe ser muy emocionante. Con todas esas muestras de casas a altas horas de la noche. El rostro de Tina se puso rojo brillante. Debería irme. Deberías, estuve de acuerdo. Y Tina, la próxima vez que Elise quiera jugar a ser la víctima, recuérdale que algunos de nosotros tenemos cámaras de seguridad instaladas. Después de que se fue, Erin deslizó la carpeta a través de la mesa. La señora Katie ha estado bastante ocupada. La señora Katie era nuestra vecina de 78 años, una bibliotecaria jubilada. Con los instintos de investigación de un sabueso, y un dron que ella misma había comprado para observar aves. La carpeta contenía unas 30 fotos de alta resolución, de Elise y Brett. En varios lugares del pueblo, en su cabaña, en el elegante restaurante allá en Bangor. Y en el estacionamiento, detrás del viejo aserradero. Jesús, murmuré, mientras hojeaba rápidamente las fotos. Sí que es minuciosa. Eso no es todo, dijo Erin. Sacó una gran pila de papeles. Estuve investigando un poco sobre tu muchacho, Brett. Resulta que ha estado haciendo averiguaciones para intentar comprar Construcciones Dorsey. Mi sangre se heló al instante. ¿Qué? Presentó la documentación preliminar ante el Estado, hace unas 3 semanas. Aparentemente. Tiene información privilegiada sobre qué propiedades serán rezonificadas para desarrollo comercial. Hizo una pequeña pausa, dejando que eso calara hondo. Información que, normalmente, provendría de alguien con acceso a las reuniones del comité de planificación. Y Liz, casualmente, había estado asistiendo a esas reuniones durante 2 años. Como parte de su trabajo en bienes raíces. Ese tonto está intentando robarme la empresa. Y se pone peor. Según la documentación, planea disolver el negocio. Y vender todos los equipos y los contratos. Tus 23 empleados se quedarían en la calle, sin trabajo. Me quedé mirando los documentos, sintiendo que esa fría especulación se instalaba. Cada vez más profundo, en mi pecho. Esto ya no se trataba solo de una esposa infiel. Esto se trataba del trabajo de toda mi vida, de mi equipo de personas, y de mi pueblo. Ahora, esto es personal, dije. Aaron sonrió. Y no era, precisamente, una expresión agradable. Esperaba que dijeras eso. Porque tengo algunas ideas preparadas. Sobre el futuro inmediato del señor Brett Carmichael, y no creo que le vayan a gustar demasiado. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. Una tormenta se avecinaba sobre Millbrook, y vaya que iba a ser una cosa tremenda. La cabaña de Brett Carmichael, junto al lago, era el tipo de lugar que gritaba. Tengo más dinero que buen gusto. Toda llena de vidrio y ángulos de acero. Sobresalía entre los campamentos rústicos y las chozas de pesca. Como un dedo medio apuntando hacia el cielo. Se la había comprado al viejo Pete Morrison, por el triple de lo que realmente valía, y luego había gastado otra pequeña fortuna, para hacer que pareciera algo sacado de una revista. Yo estaba agachado en la línea de los árboles, junto a Mick Brennan, mi jefe de equipo. Y lo más parecido a un hermano que jamás había tenido. Mick estaba construido como una casa de ladrillos, y tenía más o menos la misma paciencia que un oso hambriento, pero era tan leal como un perro, y el doble de rudo, cuando lo provocaban. ¿Estás seguro de esto?, susurró él, mientras ajustaba su posición, detrás de un tronco caído. Completamente seguro. Enfoqué el micrófono direccional. Tomado prestado de la colección de equipos de investigación de Aaron. Directamente hacia la terraza de la cabaña. Solo mantén la grabadora funcionando. A través de los auriculares del dispositivo, podía escucharlos con total claridad. La risa de Elise, aguda y falsa. Y la voz de Brett, sonando tan suave como el aceite sobre el agua. Te lo dije, ella lo tiene todo arreglado, estaba diciendo Elise. La votación del comité de planificación es el próximo jueves.
una vez que la zona costera sea rezonificada. Podremos avanzar sobre la empresa de construcción. Y tu esposo, Jack, no sospechará nada. Ella se rió de nuevo, y el sonido hizo que me dolieran los dientes. Él está demasiado ocupado, jugando con sus herramientas, como para darse cuenta de algo. Además, después de lo que me hizo, con el teléfono y el internet, tengo bases suficientes para alegar maltrato emocional. Mi abogado dice que puedo quedarme con la mitad de todo, incluyendo el negocio. La risita de Brett fue como escuchar uñas raspando una pizarra. Eres brillante, nena. Para Navidad, seremos dueños de la mitad de la costa, y él tendrá suerte. Si consigue un trabajo golpeando un martillo para alguien más. Me quité los auriculares de golpe, y se los entregué a Mick. Su rostro se había oscurecido, como una espesa nube de tormenta. Esa bruja, gruñó él. Después de todo lo que tú has hecho por ella. Tranquilo, Mick. Enojarnos no resolverá nada. Vengarnos, sí lo hará. Yo ya había divisado el orgullo y la alegría de Brett, estacionado en la entrada de la cabaña. Un sedán Mercedes completamente nuevo, blanco como la nieve fresca, y que, probablemente, valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en todo un año. En un pueblo donde las camionetas, y los viejos Subaru, eran la norma, ese auto era tan sutil. Como un letrero de neón que dijera, soy mucho mejor que ustedes. ¿Cuál es el plan?, preguntó Mick. Saqué una pequeña bolsa de azúcar, del bolsillo de mi chaqueta. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede, cuando le pones azúcar a un tanque de gasolina? ¿Acaso eso no atasca, simplemente, el filtro de combustible? Exactamente. No dañará el motor, pero vaya que arruinará su día, y también su semana entera. Le entregué un manojo de llaves. ¿Crees que puedas encargarte de la parte artística? La sonrisa de Mick fue pura maldad. Hermano, he estado esperando esto durante toda mi vida. 20 minutos después, habíamos terminado. El azúcar ya estaba en el tanque, y Mick había usado sus llaves para tallar la palabra destruye hogares, en letras de imprenta impecables, a lo ancho del capó. No era un daño permanente, un buen taller de carrocería podría arreglarlo sin problema. Sin embargo, le costaría un par de miles de dólares, y se llevaría su dignidad. Nos estábamos desvaneciendo, de vuelta hacia la línea de los árboles, cuando la puerta principal de la cabaña se abrió de repente. Brett salió, probablemente, dirigiéndose a su auto para buscar algo. A la luz de la luna, su ropa cara y su cabello perfecto, lo hacían parecer un modelo de catálogo. Dio apenas 3 pasos, antes de ver el capó. ¿Qué demonios? Su voz resonó con mucha claridad, sobre el agua. ¿Qué demonios? Los gritos hicieron que Elise saliera corriendo. Cuando vio el auto, ella también empezó a gritar, con un tono agudo y estridente, como el de una alarma de humo. ¿Quién haría algo así? Brett caminaba en círculos, alrededor del Mercedes, como si este fuera un animal herido. Este es un auto de $60,000. Quizás fue alguien que sabe muy bien lo que has estado haciendo, dijo Elise. Y pude escuchar claramente, como el miedo se apoderaba de su voz. Brett se dio la vuelta rápidamente. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que fue tu esposo? No lo sé, tal vez. Él ha estado actuando muy raro, desde ayer. ¿Raro cómo? Me cortó el teléfono, el internet. Me cortó todo. Y esta mañana estaba simplemente diferente. Estaba frío. Brett intentó arrancar el auto. El motor giró, pareció encender por un segundo, y luego se apagó. Lo intentó de nuevo, obteniendo exactamente el mismo resultado. A la tercera vez, el motor ni siquiera hizo el más mínimo intento de girar. ¡Hijo de! Golpeó el volante con el puño cerrado. ¡Hijo de! Fue entonces cuando levantó la vista, y me vio parado allí, en el borde de los árboles. Simplemente,
estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos, viéndolo perder la cabeza por un estúpido auto. Por un largo momento, nos miramos fijamente, a través de la oscuridad. Luego, le sonreí, y le hice un pequeño saludo con la mano. Se lanzó hacia mí, como un toro de lidia embistiendo. Brett Carmichael podría haber sido un exitoso hombre de negocios, pero estaba claro que no había pasado mucho tiempo persiguiendo personas, a través del bosque, y por la noche. Sus caros mocasines tenían casi la misma tracción que unos patines de hielo. Y sus pantalones hechos a medida no estaban diseñados para trepar sobre troncos caídos o para esquivar ramas bajas. Yo, por otro lado, había crecido jugando en estos bosques. Conocía cada sendero, cada árbol caído, y cada parche de pantano, de esos que parecen sólidos, pero que te tragarían hasta las rodillas. Y, además, llevaba puestas unas botas de trabajo, con suelas tan gruesas que parecían llantas de tractor. «Vuelve aquí, hijo de», gritó Brett, desde algún lugar muy por detrás de mí. Sonaba como si ya se hubiera quedado sin aliento. Lo vi en una alegre persecución a través de los pinos, cruzando el viejo camino maderero y descendiendo hacia el complejo del molino abandonado, justo junto al río. Los edificios habían estado vacíos durante 15 años, desde que la empresa papelera se retiró, llevándose consigo la mitad de los empleos del pueblo. Ahora, eran solo cascarones huecos, completamente llenos de maquinaria oxidada, y de sueños rotos. El plan era muy sencillo. Perderlo en el laberinto de edificios. Dar un rodeo de vuelta hasta donde Mick nos estaba esperando con la camioneta. Y desaparecer en la noche. Pero Brett resultó ser más persistente de lo que yo esperaba. Incluso mientras se abría paso entre la maleza, chocando torpemente detrás de mí. Como si fuera un alce borracho, él seguía avanzando. Me escabullí hacia el edificio principal del aserradero. A través de un hueco en la cerca de tela metálica. El interior era una verdadera catedral de la decadencia. 3 pisos de espacio vacío, entrecruzados por pasarelas, y completamente llenos de sombras. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, creando charcos plateados sobre el piso de concreto. Los pasos de Brett hicieron un fuerte eco, mientras me seguía hacia el interior. «Sé que estás aquí adentro, Dorsey. No puedes esconderte para siempre». En realidad, sí que podía. Había una docena de formas de salir del edificio, y yo las conocía absolutamente todas. Pero, hubo algo en su voz, esa arrogancia. Esa suposición de que simplemente podía tomar lo que quisiera. Que me hizo querer terminar todo esto, de frente y cara a cara. Subí por unas escaleras de metal, hasta la pasarela del segundo piso, y me quedé esperando. Brett apareció justo debajo de mí, un minuto después, respirando con mucha dificultad. Y mirando a su alrededor de manera frenética. Su cabello perfecto estaba todo alborotado, y su camisa cara estaba rasgada por las ramas. A la luz de la luna, se veía más pequeño de alguna manera, y ciertamente menos impresionante. «Bonita noche para un paseo», le grité desde arriba. Él se dio la vuelta rápidamente, tratando de ubicarme entre las sombras. «Ahí estás, cobarde. Baja aquí, y enfréntame como un hombre». «Estoy muy bien aquí arriba, gracias. Hay una mejor vista». Me apoyé contra la barandilla. «Por cierto, ¿cómo está funcionando tu auto?» Su rostro se puso rojo, incluso bajo esa luz tan tenue. «Destruiste mi auto». «¿Qué va? Solo le di un poco de personalidad. Aunque, debo admitir que no puedo atribuirme el mérito de la obra de arte. Eso fue todo cosa de Mick. Él tiene un alma muy artística». «Vas a pagar por esto, Dorsey. Te voy a demandar, por todo lo que tienes». Me reí fuerte. «¿Con qué evidencia? ¿Le vas a decir a la policía que me estabas persiguiendo por el bosque? ¿Porque alguien le puso azúcar a tu tanque de gasolina? Seguro, eso te funcionará muy bien».
Él comenzó a subir las escaleras, mientras sus mocasines resbalaban sin control. Sobre los escalones de metal. No necesito evidencia. Tengo mucho dinero, y tengo abogados. Eso es todo lo que necesito. En este maldito pueblo de porquería. Lo curioso del dinero, dije, retrocediendo por la pasarela mientras él llegaba al segundo piso. Es que no puede comprártelo todo. No puede comprarte el respeto. No puede comprarte agallas. Y, sin lugar a dudas, no puede comprar a mi esposa. Tu esposa acudió a mí por su propia cuenta. Ella está harta de estar casada. Con un simple milusos glorificado, que nunca llegará a ser nada en la vida. Eso me dolió, pero no dejé que se me notara. ¿Eso fue lo que te dijo? Que yo nunca llegaría a ser nada. Eso, y mucho más. Dijo que eras aburrido, completamente predecible, un perdedor. Se estaba acercando cada vez más, y yo podía ver claramente la rabia en sus ojos. Dijo que sentía pena por ti. Llegué al final de la pasarela, un callejón sin salida, donde no había más lugar a donde ir. Excepto hacia abajo. Brett se dio cuenta al mismo tiempo que yo, y su expresión cambió de inmediato. Pasando de la ira intensa, al triunfo. Fin del camino, Dorsey. Miré hacia abajo, observando la pila de equipo viejo que había en el fondo, cintas transportadoras. Maquinaria de clasificación, y unos 10 años de escombros. Que habían entrado volando por las ventanas rotas. Era una caída de unos 15 pies, tal vez 20. Definitivamente, se podía sobrevivir, siempre y cuando aterrizaras de la manera correcta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Brett?, le pregunté. ¿Cuál es? ¿Tú crees que esto se trata de ganar? Agarré la barandilla con fuerza, y pasé las piernas por encima. Yo creo que se trata de no perder. Me dejé caer. El aterrizaje fue mucho más duro de lo que esperaba, pero la pila de cartón viejo y los retazos de tela amortiguaron el gran impacto. Por encima de mí, Brett se inclinó sobre la barandilla, mirando hacia abajo, con total incredulidad. «Estás loco», gritó él. Loco como un zorro, le respondí a gritos, mientras me sacudía el polvo de la chaqueta. Disfruta de la caminata de regreso a tu auto. Oh, espera un momento. Ya no arranca, ¿verdad? Estaba casi en la salida, cuando lo escuché empezar a bajar corriendo las escaleras. Se movía muy rápido, probablemente, pensó que todavía podía atraparme. Una vez que saliera al estacionamiento. Lo que él no sabía, era que Mick había estado bastante ocupado. Mientras nosotros dos jugábamos a las atrapadas en el molino. Brett salió del edificio a toda prisa, justo cuando yo llegaba a la camioneta. Mick estaba apoyado contra el capó, fumándose un cigarrillo, y sonriendo como si fuera un tiburón. ¿Cómo te fue?, preguntó él. Fue algo educativo, le dije. Muy educativo. Brett nos vio a lo lejos, y se detuvo en seco. Su Mercedes estaba exactamente donde lo había dejado, excepto que, ahora. Las 4 llantas estaban desinfladas, y había una pequeña nota metida debajo del limpiaparabrisas. Agarró la nota, y la leyó a la luz de su teléfono celular. Incluso desde una distancia de 50 pies, pude ver cómo su rostro se ponía completamente blanco. ¿Qué le escribiste?, le pregunté a Mick. Solo un pequeño consejo amistoso. Le dije que, los tipos ricos no deberían usar mocasines blancos aquí en Men. Es demasiado fácil que se ensucien. Brett apartó la mirada de la nota, y por primera vez desde que comenzó todo esto, vi un miedo real asomándose en sus ojos. No era ira, ni tampoco indignación. Era verdadero miedo. ¡Qué bueno! Ya era hora de que aprendiera cómo se sentía eso. El Festival de la Cosecha de Millbrook era ese tipo de evento de pueblo pequeño. Que lucía encantador en las postales, pero que se sentía como el purgatorio. Si realmente tenías que vivirlo.
Cada octubre, el ayuntamiento bloqueaba la calle principal. Instalaba puestos de artesanías y camiones de comida. Y fingía que todos éramos una gran familia feliz. En lugar de ser lo que somos, una simple colección de personas, que eran demasiado tercas. O demasiado pobres, como para irse de ahí. El festival de este año tuvo un toque de drama extra, gracias a los papeles de divorcio. Kaylis había intentado entregarme esa misma mañana. Ella se había presentado en el sitio de construcción, junto con su abogado. Un tipo engominado de Bangor, que llevaba un traje que costaba más que mi camioneta. Y trató de montar un gran espectáculo, frente a todo mi equipo de trabajo. Jack Dorsey, había anunciado ella, usando su mejor voz teatral, por la presente se le notifica. Sobre una petición de divorcio, y una orden de restricción temporal. El abogado me entregó un sobremanila, tan grueso, que fácilmente podría haber detenido una bala. Todos mis muchachos habían dejado de trabajar para presenciar el espectáculo. Con expresiones en sus rostros, que iban desde la diversión, hasta la pura rabia. Conocían a Elise desde hacía años. Habían asistido a nuestras parrilladas y a las fiestas de Navidad, y definitivamente no apreciaban ver cómo humillaban a su jefe. ¿Orden de restricción?, pregunté, genuinamente sorprendido. ¿Por qué motivo? Maltrato, acoso, y destrucción de propiedad privada, dijo el abogado, con una voz aburrida. Como si estuviera leyendo la lista del supermercado. Había abierto el sobre, y hojeado rápidamente los papeles. Según la declaración jurada de Elise, yo era un individuo peligroso e inestable. Que la había amenazado a ella, y a su amigo, Brett Carmichael. Afirmaba que yo los había estado siguiendo, que destrocé el auto de Brett. Y que había estado haciendo llamadas amenazantes. Esto es pura ficción creativa, le dije al abogado. Deberías enviarlo a concursar por un premio literario. Señor Dorsey, le aconsejo encarecidamente que se tome esto en serio. Estos son cargos muy graves. Cargos. Mick había dado un paso al frente, y el abogado dio un paso involuntario hacia atrás. ¿Qué cargos? Yo no veo a ningún policía por aquí. Fue entonces cuando llegó el alguacil Bouchard, como si hubiera sido convocado. Por la sola mención de las fuerzas de la ley. Leigh Bouchard era un policía de tercera generación. Que había visto todo lo que Millbrook tenía para ofrecer, 2 veces. Y, la verdad, no parecía estar nada feliz de estar allí. Buenos días, Jack, había dicho él, ignorando por completo a Elise, y también a su abogado. Escuché que podrías estar teniendo algunas dificultades matrimoniales. Nada que no pueda manejar, Ray. Estoy seguro de eso. Bouchard había mirado detenidamente la orden de restricción, luego miró a Elise. Y luego me miró a mí. Sabes, es bastante curioso. Últimamente, he estado recibiendo quejas por vandalismo. Parece ser que alguien ha estado atacando autos caros. Pertenecientes a visitantes de fuera del pueblo. El abogado se había animado al instante. Alguacil, mi cliente, Brett Carmichael, ha sido la víctima de... No estaba hablando con usted, lo interrumpió Bouchard abruptamente. Estaba hablando con Jack. Mire, el problema con las quejas de vandalismo es que requieren de evidencia sólida. Fotos, testigos, ese tipo de cosas. Sin evidencia alguna. Es solo la palabra de uno, contra la palabra del otro. Él me había devuelto la orden de restricción directamente a la mano. Esta orden es temporal, Jack. Caduca en 2 semanas. A menos que ellos puedan probar su caso en el tribunal. ¿Crees que puedan hacerlo? Tengo mis dudas, dije yo. Ahora, 6 horas después, todo el pueblo estaba reunido en la calle principal para el festival. Y la red de chismes del lugar estaba trabajando horas extras. La señora Katie había estado muy ocupada. Corriendo la voz sobre las actividades extracurriculares de Elise, y lo había hecho. Con todo y evidencia fotográfica.
Aaron había estado presidiendo en la carpa de cerveza, compartiendo detalles selectos sobre las prácticas comerciales de Brett. Y Mick se había dedicado a contarle, a cualquiera que quisiera escuchar, sobre la infame orden de restricción, y cómo toda ella estaba basada en puras mentiras. Para cuando Elise y Brett aparecieron para el desfile, ya estaban entrando entre una multitud que de antemano había elegido un bando. Hacían una imagen bastante peculiar. Ella, con un vestido de diseñador, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y él, con ropa informal, que de alguna manera seguía pareciendo sacada de una revista de modas. Iban tomados de la mano, e intentaban parecer una pareja feliz. Pero yo podía notar claramente la tensión, alrededor de los ojos de Elise. El desfile fue el asunto habitual de un pueblo pequeño. La banda de música de la escuela secundaria, unas cuantas carrozas decoradas, algunos autos clásicos, y el departamento de bomberos voluntarios. Yo estaba parado junto a mi equipo, cerca del estrado principal, cuando Elise me vio de repente. Le susurró algo a Brett, y comenzaron a caminar en mi dirección. La multitud, pareciendo percibir que se acercaba el drama, comenzó a separarse, abriéndoles paso, como si fueran el Mar Rojo. Jack, dijo Elise, cuando por fin llegaron hasta mí. Su voz sonaba firme, pero pude ver cómo le temblaban las manos. Espero que hayas recibido los papeles, esta mañana. Así es. Muy creativos, por cierto. Me gustó especialmente la parte, en la que soy, supuestamente, un acosador peligroso. Realmente capturaron mi personalidad. Brett dio un paso al frente, tratando de lucir intimidante. Tal vez le habría funcionado el truco, si yo no lo hubiera visto, la noche anterior, corriendo por el bosque en ropa interior. Aléjate de nosotros, Dorsey. Esa orden de restricción significa que... Esa orden de restricción no significa un carajo, sin tener pruebas que la respalden. Lo interrumpió Mick. Y la última vez que revisé, esta era una calle pública. Una gran multitud se estaba reuniendo a nuestro alrededor, sintiendo la inminente confrontación. Pude ver a la gente sacando sus teléfonos, preparándose para grabar cualquier cosa que ocurriera a continuación. En un pueblo pequeño como Millbrook, esto era mucho mejor que la televisión por cable. ¿Quieres hacer esto aquí?, le pregunté a Elise. Justo enfrente de todo el mundo. Solo quiero que nos dejes en paz, dijo ella. Pero su voz se volvía cada vez más aguda, y más estridente. Yo solo quiero que dejes de maltratarnos, y que sigas adelante con tu vida. Maltratarlos a ustedes. Saqué mi teléfono del bolsillo, y abrí la aplicación de grabación de audio. Eso es muy interesante, porque tengo una grabación, en la que tú y Brett te están discutiendo sobre cómo planean robar mi negocio, y dejarme sin nada. El color desapareció por completo de los rostros de ambos. Eso es totalmente ilegal, saltó a decir Brett rápidamente. No puedes andar grabando a las personas, sin tener su consentimiento. De hecho, intervino el alguacil Bouchard, apareciendo junto a nosotros como por arte de magia. El estado de Maine permite grabaciones con el consentimiento de una sola de las partes. Si Jack era parte de esa conversación. O si ustedes estaban en un lugar público, donde no tenían ninguna expectativa razonable de privacidad. Entonces la grabación es perfectamente legal. Le di al botón de reproducir. La calidad del audio no era la mejor, pero era lo suficientemente clara como para que todos escucharan a Elise, hablando sobre la votación del comité de planificación. Y a Brett, discutiendo sus ambiciosos planes para comprar mi empresa. La multitud entera se quedó en un silencio sepulcral. Luego comenzaron los murmullos, que poco a poco, se volvieron bajos y llenos de enojo. «Eres una bruja mentirosa», gritó alguien de pronto. Creo que fue la señora Patterson, la dueña de la tienda de comestibles. Después de todo lo que Jack ha hecho por este pueblo, añadió otra voz, desde el fondo. Brett intentó salvar la situación.
Todo esto es un simple malentendido. Solo estábamos discutiendo. Discutiendo cómo joder a un buen hombre y a 23 familias trabajadoras. Dijo Mick en voz muy alta. Sí, ya lo escuchamos muy bien. Fue en ese preciso momento, cuando Brett cometió su mayor error. Tal vez fue la presión de la multitud. Tal vez fue la humillación del momento. Pero algo se rompió dentro de él. Me lanzó un puñetazo, con todas sus fuerzas. Lo vi venir a una milla de distancia. Brett podía ser más joven, y definitivamente más rico, pero yo había estado en más peleas. De las que él había tenido cenas calientes. Me agaché, él falló el golpe, y su propio impulso lo llevó a estrellarse, directamente. Contra el costado de la carroza del Club Rotario. La carroza estaba decorada para parecer una cornucopia gigante, y estaba llena de frutas y verduras. Hechas de papel maché. Cuando Brett chocó contra ella, toda la estructura se estremeció, y comenzó a colapsar. Manzanas falsas, y maíz de plástico, llovieron sobre él sin piedad. Mientras intentaba desenredarse de las decoraciones. La multitud entera estalló en risas y aplausos. Alguien gritó, «Este es el mejor desfile desde que cerró el aserradero». Otra voz exclamó, «Eso es lo que te pasa por meterte con nuestro Jack». Brett, finalmente, logró liberarse de los escombros, estaba cubierto de brillantina. Y hojas falsas de otoño. Su cabello, antes perfecto, estaba completamente destruido, y su ropa cara estaba rota, y muy sucia. Se veía como si acabara de ser atacado por una tienda de manualidades. Esto no ha terminado, dijo él, tratando de mantener algo de dignidad. Mientras se quitaba uvas de papel maché del cabello. Sí, sí lo ha hecho, afirmó el alguacil Bouchard, con mucha firmeza. ¿Y si llego a atrapar a alguno de ustedes dos, molestando a Jack de nuevo? Desearán no haber escuchado jamás el nombre de mi Brooke, men. Y Liz ahora estaba llorando a mares, con el rímel corriendo por sus mejillas. En oscuros arroyos negros. Algunas de sus antiguas amigas estaban paradas bastante cerca. Pero ninguna de ellas movió un solo dedo, para tratar de consolarla. En un pueblo como el nuestro, la lealtad siempre importaba mucho más que la amistad. Y ella, lamentablemente, acababa de demostrar en dónde estaban puestas sus lealtades. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Aaron apareció, justo a mi lado. Bueno, dijo ella, con un tono bastante alegre, eso salió mucho mejor de lo que esperábamos. Esto aún no ha terminado, le dije. Mientras observaba a Brett y Liz alejarse hacia el estacionamiento. Ahora mismo, están desesperados. Y las personas desesperadas, siempre hacen cosas estúpidas. Qué bueno, respondió Aaron. Yo tenía la esperanza de que hicieran alguna estupidez. Tengo algunas sorpresas más planeadas. Y la verdad, sería una lástima tener que desperdiciarlas. Miré a mi prima, y la miré fijamente, dándome cuenta de que Brett Carmichael, y mi infiel esposa, no tenían ni idea de a qué se estaban enfrentando. Ellos pensaban que estaban lidiando con un simple trabajador de la construcción. Y con su pequeña familia pueblerina. Pero estaban a punto de aprender, por las malas, lo equivocados que estaban. El allanamiento ocurrió un martes por la noche, 3 días después de aquel desastre en el festival. Yo lo estaba esperando. Las personas desesperadas siempre escalan las cosas. Y Brett y Liz ya habían llegado al punto de quiebre, donde no les quedaba nada más que perder. Necesitaban algo para salvar su situación, alguna pieza de evidencia, o una ventaja. Que pudieran usar en mi contra. Eligieron mi oficina de construcción, un remolque de doble ancho, ubicado en las afueras del pueblo. Donde yo guardaba todos los archivos, los contratos, y los registros financieros de la empresa. Lo que ellos no sabían, era que Aaron había instalado un sistema de seguridad de última generación. La semana anterior, un sistema completo, con sensores de movimiento, múltiples cámaras. Y una línea directa, tanto a mi teléfono, como a la oficina del alguacil Bouchard. Yo me estaba tomando una cerveza con Mick, en el bar Floodlip,
cuando la alerta sonó. La aplicación de seguridad mostraba claramente a dos figuras, moviéndose por el interior del remolque con linternas, revisando frenéticamente los archivadores y los cajones del escritorio. Hora del espectáculo, dije yo, terminándome mi cerveza. Mick sonrió de oreja a oreja. ¿Iré a buscar la camioneta? Hicimos una parada en el camino, fuimos a la casa de Aaron, para recogerla a ella y al equipo de grabación portátil, que había estado ansiosa por usar. Para cuando llegamos al sitio de construcción, el Mercedes de Brett ya estaba estacionado justo detrás del remolque. Él lo había hecho arreglar, después de nuestro último encuentro. Pero yo aún podía notar rastros tenues de los rayones en el capó. Todavía están adentro, susurró Aaron, mientras revisaba su teléfono. Llevan ahí unos 20 minutos. Es tiempo más que suficiente para establecer intención, respondí. Day debería estar aquí, en cualquier momento. El alguacil Bouchard llegó 5 minutos después, conduciendo sin usar sus luces ni las sirenas. Se estacionó junto a la puerta principal, y caminó hasta donde lo estábamos esperando. Ocultos entre las sombras. ¿Aún siguen ahí adentro?, preguntó él. Hasta donde sabemos, sí. Y Aaron ya tiene todo esto grabado. Bouchard asintió con la cabeza. Perfecto. Entonces vamos a presentarnos. Nos acercamos al remolque, de manera muy silenciosa. Aunque no había una verdadera necesidad de sigilo. Brett y Liz estaban haciendo suficiente ruido como para despertar a un muerto. Discutiendo a los susurros y de forma áspera, mientras seguían buscando. Te dije que los contratos estarían en el archivador, le estaba reprochando Brett. Pero no están aquí, respondió Liz, con una voz cargada de frustración. Tal vez los guarda en su casa. No vamos a irrumpir en su casa. Hacer esto, ya es lo suficientemente arriesgado. Me acerqué, hasta quedar frente a la puerta del remolque, y llamé educadamente. Buenas noches, amigos. ¿Acaso están buscando algo? El silencio en el interior fue simplemente ensordecedor. Luego, escuché los forcejeos, las maldiciones en voz baja, y el inconfundible sonido de papeles siendo metidos apresuradamente, de regreso en los cajones. Sabemos perfectamente que están ahí adentro, exclamó el alguacil Bouchard. Así que mejor salgan de una vez, con las manos bien a la vista. La puerta se abrió, de manera muy lenta, y Liz apareció. Viéndose como si hubiera envejecido 10 años, en la última semana. Detrás de ella, Brett estaba petrificado, de pie en medio del remolque. Sosteniendo una carpeta manila, y mirándonos fijamente. Como un ciervo atrapado por las luces de un auto. Jack, dijo Liz, intentando forzar una sonrisa. Te juro que esto, no es lo que parece. ¿De verdad? Porque a mí me parece que esto es allanamiento de morada. ¿Tú qué piensas de esto? Bouchard dio un paso hacia la luz, con su mano descansando, de manera casual, sobre su arma de servicio. Yo pienso que, esto parece la escena de dos personas que están a punto de tener una noche muy mala. Salgan del remolque. Los dos ahora mismo. Y mantengan las manos donde yo pueda verlas. Ambos obedecieron, y Brett dejó caer la carpeta al suelo, durante el proceso. Varios papeles se esparcieron con el viento. Contratos, facturas, y registros de los empleados. Todo lo que habían estado buscando con tanto ahínco, e incluso mucho más. Esto es lo que va a pasar ahora, les dije, usando una voz muy tranquila y conversacional. Le van a explicar al alguacil, exactamente qué estaban haciendo en mi oficina. Y luego, me van a explicar a mí, por qué no debería presentar cargos, por allanamiento de morada, robo. Y un claro intento de hurto de registros comerciales. Nosotros no estábamos robando nada, se apresuró a decir Brett, muy nervioso. Nosotros solamente estábamos. ¿Solamente qué?
Mick salió de las sombras de repente, y Brett, por puro instinto, retrocedió rápidamente. Solamente cometiendo delitos graves. Estábamos buscando evidencia, soltó Elise, con la desesperación asomándose poco a poco en su voz. Evidencia de que Jack ha estado maltratándonos. Y también amenazándonos. Asaltando y entrando a su oficina, cuestionó Bouchard, incrédulo. No es así como funciona la evidencia legal, señora. Erin eligió ese preciso momento, para hacer su entrada triunfal. Llevaba consigo una cámara de vídeo de nivel profesional, y lucía una sonrisa afilada. Que podría cortar el vidrio. No me hagan caso, dijo ella, con mucho entusiasmo. Solo estoy documentando todo este incidente, para la posteridad. Digan whisky. La luz de la cámara fue cegadora, en medio de la oscuridad. Brett levantó las manos de inmediato, para intentar bloquearla, y Elise, por su parte. Realmente intentó huir corriendo. Apenas logró avanzar unos 10 pies, antes de que Mick, de manera imponente, se interpusiera en su camino. ¿A dónde vas, Elise? Si la fiesta apenas acaba de empezar. Y fue ahí, cuando Brett perdió la razón por completo. Quizás fue por culpa de la cámara. O quizás, fue al darse cuenta de que su futuro, el cual había planeado tan cuidadosamente, se estaba desmoronando a su alrededor. Pero, simplemente, estalló. Se abalanzó hacia mí con furia, gritando algo muy incoherente. Sobre cómo yo estaba arruinando su vida. Pero yo, ya estaba listo para recibirlo. Había estado preparándome para esto, desde aquella misma noche en que vi la cinta de seguridad. Esquivé, con suma facilidad, su torpe ataque, lo agarré fuerte del brazo. Y aproveché su propio impulso de velocidad, para estamparlo de cara. Directamente contra el costado del remolque. ¿Te gustan los deportes acuáticos, Brett? Le pregunté, mientras presionaba con fuerza su rostro, contra aquel frío metal. Porque hay un río, muy agradable y profundo, a unas 50 yardas en esa dirección, y estoy pensando en que tal vez, disfrutarías mucho de un buen baño de medianoche. Jack, intervino el alguacil Bouchard, con un tono de advertencia. Relájate, Ray. No le voy a hacer daño. No mucho, al menos. Me incliné entonces, para hablarle muy de cerca al oído a Brett. Pero quiero que entiendas algo. Pedazo de basura inútil. Este es mi pueblo. Y esta es mi gente. Y cometiste el gran error de pensar que podías entrar aquí como si nada, y simplemente, tomar lo que es mío. Brett ya estaba lloriqueando, con toda su arrogancia, y su fanfarronería. Completamente desaparecidas. Por favor, susurró él, aterrado. Me iré del pueblo. Abandonaré el acuerdo de desarrollo. Solo te pido, que me dejes ir. Oh, por supuesto que te irás del pueblo. De eso no hay duda. Pero no será porque yo te esté dejando ir. Te irás. Porque después de lo de esta noche, ya no tendrás otra opción. Di un paso hacia atrás, y le hice un gesto afirmativo a Erin. Ella había estado bastante ocupada, mientras yo tenía mi pequeña charla íntima con Brett. Y ahora, estaba sosteniendo un grueso montón de papeles en sus manos. Señoras y señores, anunció ella en voz alta, como si fuera el presentador de un gran circo. Les presento ahora, los registros financieros completos de la empresa Desarrollos Carmichael LLC. Obtenidos a través de medios completamente legales, se los puedo asegurar. El rostro de Brett se quedó completamente blanco. ¿Cómo fue que ustedes? A través de registros públicos, en su mayoría. Es increíble lo mucho que puedes encontrar. Cuando sabes bien en dónde buscar. Gravámenes fiscales, contratistas sin pagar. Y un montón de demandas legales por proyectos anteriores. Resulta que, nuestro muchacho Brett tiene todo un largo historial, dedicándose a joder a los pueblos pequeños. Y a arruinar a las personas que viven en ellos. Le entregó una copia al alguacil Bouchard,
quien comenzó a leerla con sumo interés. Estas cosas son simplemente fascinantes. Y por lo que veo, parece que el señor Carmichael tiene órdenes de arresto pendientes en otros 2 estados. Fraude, incumplimiento de contrato y falta de pago a los trabajadores. Eso es imposible, intentó decir Brett, pero su voz se quebró a mitad de la frase, dejando al descubierto su miedo. ¿De verdad lo es? Erin sacó su teléfono y empezó a leer en voz alta. Desarrollos Carmichael. Actualmente bajo investigación por la Oficina del Fiscal General de Massachusetts. Por presuntamente, defraudar a múltiples inversores. En un proyecto frente al mar en Boston. Los activos de la empresa han sido completamente congelados. A la espera del resultado de una demanda civil, que fue presentada por. Detente, suplicó Brett. Solo detente ya. ¿Y por qué habría de hacerlo? Si esto apenas se está poniendo bueno. Erin continuó desplazándose hacia abajo en la pantalla. Oh, miren, aquí hay una muy divertida. Desarrollos Carmichael, debe más de $200,000 en salarios atrasados a varios trabajadores de la construcción en New Hampshire. E incluso, hay un embargo vigente sobre el equipo de la empresa. Miré hacia donde estaba Elise, quien seguía allí parada, mirándonos con la boca abierta. ¿Todavía sigues creyendo que elegiste a un ganador, mi amor? Ella comenzó a llorar desconsoladamente, una vez más. Pero estas lágrimas, ya no eran de ira o de simple frustración. Estas eran, sin lugar a dudas, las lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que había apostado todo lo que tenía, a un caballo perdedor. Yo no lo sabía, susurró ella. Brett, pero tú me dijiste. Te dije exactamente lo que querías escuchar, le respondió él, con un tono muy amargo. Justo de la misma forma, en la que tú me dijiste lo que yo quería escuchar, acerca de tu esposo. Y de su patética y pequeña empresa de construcción. Por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Y era mucho más fea, de lo que jamás había imaginado. Se habían estado utilizando el uno al otro, desde el principio. Brett la usaba para obtener información confidencial, sobre el comité de planificación. Mientras que Elise lo usaba a él. Para tener la oportunidad de escapar de lo que ella consideraba como una vida pequeña. Y muy aburrida. Bueno, sentenció el alguacil Bouchard, mientras cerraba la carpeta con fuerza. Creo que ya he escuchado suficiente. Señor Carmichael, usted queda bajo arresto. Por los cargos de allanamiento de morada, robo. Y por ser un fugitivo de la justicia. Y señora Dorsey, usted queda arrestada en este mismo momento. En calidad de cómplice. Mientras Bouchard les leía sus derechos, sentí algo que no había experimentado en varias semanas. Sentí paz. No era felicidad, ni tampoco una simple satisfacción, era solo una paz profunda, y muy silenciosa. Todo se había terminado por fin. La gran multitud que se había reunido, porque en un pueblo pequeño las noticias viajan muy rápido. Observaba en completo silencio, como Brett y Elise eran subidos a la parte trasera de la patrulla del alguacil. La señora Katie estaba allí, con su cámara en mano, documentando todo el suceso para la posteridad. El gran Jim, por su parte, había cerrado el bar más temprano. Y se había traído a la mitad de sus clientes con él. E incluso, algunos de los muchachos de mi equipo de construcción habían aparecido, llevando puestos todavía sus uniformes de trabajo. A medida que el auto de policía se alejaba del lugar, Erin pasó su brazo, de manera amistosa, alrededor de mis hombros. Y dime, preguntó ella, ¿qué se siente ser un hombre libre nuevamente? Me quedé observando cómo las luces traseras del auto desaparecían, poco a poco, entre la oscuridad. Y mientras tanto, reflexioné profundamente sobre su pregunta. ¿Qué se sentía? Se sentía como si acabara de despertar de un largo y muy mal sueño. Como si tomara mi primer respiro, después de haber estado a punto de ahogarme.
Como volver al fin a mi hogar, después de haber estado perdido en el bosque durante años. Se siente, respondí finalmente, exactamente, como justicia. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, con las personas dirigiéndose hacia sus hogares. De vuelta con sus familias y con sus vidas. Para el día de mañana, Millbrook seguiría siendo el mismo pueblo pequeño. Que luchaba por salir adelante, lleno de demasiados edificios vacíos. Y sin suficientes oportunidades de trabajo. Pero esta noche, en especial, habíamos demostrado que aquí cuidábamos a los nuestros, y que los forasteros que intentaran aprovecharse de nosotros, lo hacían bajo su propio riesgo y peligro. En cuanto a Elise y Brett, ellos, eventualmente, tendrían su día en el tribunal. Brett, muy probablemente, terminaría encerrado en prisión, y Elise, por su parte, tendría que aprender a vivir con las duras consecuencias de sus propias elecciones. El divorcio seguiría su curso, por supuesto, pero ahora, se haría completamente bajo mis términos. El acuerdo prenupcial que ella había insistido en firmar, ahora protegería mi negocio. Y la abrumadora evidencia de su infidelidad, garantizaría que ella no obtuviera ni un centavo más de lo que la ley estipulara estrictamente. Me quedé allí parado en la oscuridad, rodeado por todas esas personas que se habían mantenido a mi lado, cuando más lo necesitaba, y fue ahí cuando me di cuenta de que había aprendido algo muy importante. La venganza no se trata, simplemente, de lastimar a las personas que te lastimaron. Se trata, más bien, de asegurarse de que enfrenten las verdaderas consecuencias de sus acciones. Brett Carmichael había venido a Millbrook, pensando que podía comprarnos y vendernos a todos nosotros, como si fuéramos simples mercancías. Y Elise, por su lado, había traicionado 8 años enteros de matrimonio. Por la falsa promesa de una vida mucho más fácil. Ahora, ambos habían aprendido que algunas cosas, como la lealtad, la integridad y el sentido de comunidad, no se pueden comprar ni vender, bajo ninguna circunstancia. Lo habían aprendido de la manera más difícil posible, pero al fin, lo habían aprendido. Y eso, pensé, mientras me dirigía de regreso hacia mi ahora vacía casa, era justicia suficiente.